sobre vida biológica. Vida biológica. Primero vamos a definir qué es vida biológica. Para la biología muchas veces uno define las cosas de una manera, a veces hay definiciones muy, más bien tomando lo general y después va a lo particular. Pero en general se dice que los individuos que tienen capacidad para desarrollarse y mantenerse con una estructura que puede crecer, que puede reproducirse, que puede responder al entorno que lo rodea, si tiene un espacio limitante que lo separa de ese entorno y puede responder, y tiene una capacidad de mantenerse. Es decir, tiene que haber algo que le permita hacer una especie de digestión, una especie de metabolización y, por supuesto, una adaptación al medio en que le toca desarrollarse. Entonces, esta definición, hasta ahora, se aplica no solamente al ser humano, se aplica a todos los animales, se aplica a todas las plantas, a todos los vegetales conocidos, pero también se aplica al orden general de las cosas. Y si vamos a los microorganismos, esos microorganismos que son a veces tan infinitamente pequeños que se escapan a la visual que nosotros tenemos normalmente, ¿no? de la vida biológica que tenemos. Y solemos muchas veces equivocarnos nosotros porque confundimos lo que es la visión corta de la vida, es decir, la visión corta que llamamos, no es que hacemos separaciones por escala de pensamientos diferentes y mejores o peores, sino tenemos una situación de que la escala de valores nuestra es como entender la vida desde el momento del nacimiento al momento de la muerte. Y eso es la vida que uno puede reconocer. Sobre todo a veces la parte científica se queda con eso porque es lo que se puede medir, es sobre lo que se puede trabajar. Y no solamente teorizar. Entonces, lo demás lo deja para la filosofía, para las religiones, ¿no es cierto? Es un criterio. La visión amplia es la que usamos nosotros, la que yo vengo explicándoles a ustedes. Miren, la vida, cuando uno ve el ciclo desde el momento que somos creados hasta el infinito donde vamos, tenemos una sucesión y sin solución de continuidad, no hay interrupción, vamos evolucionando permanentemente, en una forma o en otra, pero siempre vamos evolucionando. Cuando llegamos al estilo hominal, es decir, al ser humano, pensamos, tenemos ya una capacidad de discernimiento de las cosas y con eso nosotros vamos avanzando para perfeccionarnos. Y nos perfeccionamos ¿hacia dónde? Hacia la mejora nuestra, el equilibrio nuestro. Aquello que nos haga sentir bien, que nos haga sentir verdaderamente libres y emocionalmente felices. Claro, en estas estadías donde nosotros estamos es muy nivelar, muy pobre, digamos, todavía de comprensión. Entonces vamos mirando la cosa en función de lo que tenemos. Y nosotros estamos avanzando en eso. Pero la vida biológica, que es amplia, nos compromete más, porque nos dice, mire, acá nosotros tenemos que estar mirando fuerte cómo hacemos la vida, por qué estamos acá. Porque ¿quién de nosotros no tiene problemas de padecimientos hoy en día en el planeta Tierra, en la actualidad? Todos. O sufrimos carencias que pueden ser emocionales, materiales, también es lo que más a uno le duele, ¿no? En general. Pero las carencias
morales, sentimos a veces falta de comprensión, y eso nos pasa a todos en todos los niveles, en todos los niveles. Sentimos dolores físicos que recurrimos en mayor o menor medida según nuestras condiciones económicas para ver cómo lo podemos resolver. Y nos gusta que nos digan, tenés que mirar un poco lo que haces con tu cuerpo físico, con tu mente. Y eso no nos gusta, porque pensamos muy dentro nuestro todavía, nosotros estamos bien. ¿Cómo no vamos a estar bien? Nosotros tenemos la razón. Y lo vemos aplicado. Miren, parece mentira, pero los miércoles acá en la Argentina, y ahora pasó a los jueves, vemos gente que están enojadas por la calle. Y gente que está enojada en el poder, porque cómo nos vienen a romper las cosas. No vienen a romper nada, es cuestión de dialogar, es cuestión de escuchar. Y a veces esa forma de escuchar no existe. Uno cuando escucha que alguien dice, tenemos que dialogar, espérate, ¿qué entendés por diálogo? Eso nos pasa, no sabemos escuchar. Nos pasa en todo, en política, en religión, en economía, es decir, en la vida cotidiana. La vida cotidiana. Y vuelvo a explicar que mostrar algo. Cuando decimos no me interesan estas cosas, no. Todo lo que pasa a tu alrededor, en tu universo inmediato, cercano, pues, en la vida cotidiana, te tiene que importar. Te tiene que importar. Pasa un señor enojado, te tiene que importar. Porque ese señor a lo mejor en algún momento va a chocar con vos en algún momento, en algo. Entonces tenemos que mirar eso, tenemos que comprenderlo, tenemos que saber buscar entelequia. Podemos estar en oposición a lo que nos dice la persona, no estamos de acuerdo con eso, pero no tenemos por qué ser chocantes ni negativos. ¿Podría ser limitante? Si nos perjudica, sí, pero esa limitación se puede hacer de muchas maneras. Hablando ayer o antes de ayer, precisamente, con alguien, yo le decía, no hay que imponerse por la fuerza, hay que dialogar, y si no, limitar de muchas maneras. Y yo le explicaba que muchas veces aprendí a hacerlo de formas indirectas. ¿Qué quiere decir indirectas? Yo nunca le dije a nadie, no vengas, de la familia sobre todo, pongo esto de ejemplo, no vengas más a mi casa. Le dije indirectamente, si venís a casa buscando esto, yo no estoy dispuesto. Yo no, la familia, en ese momento estábamos con mi señora. Dialogábamos esto y después lo hacíamos. No. Entonces las personas no venían porque sabían que lo que venían a buscar no lo iban a encontrar. Si venían en otro tono, con todo gusto. Pero como no era el gusto de ellos, no venían. ¿Se dan cuenta cómo tenemos que aprender a manejar? Y así como lo hacemos en la familia, en el entorno muy cercano, también en la sociedad. Buscamos afinidades, o si tenemos que actuar en lugares donde no son afines, tenemos que aprender a decir las cosas de muchas maneras. Vez pasada decía que el ser humano, a través de su comunicación, puede expresarse de muchas maneras. Nos expresamos con palabras, nos expresamos con ideas, nos expresamos con cultura de todo tipo y nivel, hasta a veces con el silencio que hacemos. Y esto nos pone en la visión de que habiendo tantas especies, biológicamente hablando, ¿qué entendemos por las especies? Las especies en sí, los animales y los vegetales, tienen su forma de comunicación y su forma de expresión. Vamos a la parte más cercana, digamos, porque a veces yo escucho y veo muchas personas que tienen sus mascotas, gatos o perros en general. No se habla de otro animalito, ¿no? Pero de todos los animales que podamos tener, y cercanos a nosotros, podemos encontrar enseñanzas grandes.
Yo tuve posibilidad de encontrar en mi entorno muchas, este, eh, eh, digamos, mascotas no, son compañeros de vida, y nosotros no somos los dueños, somos tutores de esas vidas. Porque esas vidas con el tiempo, según el evolucionismo anímico, están en el proceso de todavía de aprendizaje reciente para llegar a estado nominal. Entonces nosotros somos también responsables de esas vidas si nos metemos en la vida de ellos. Y cuando decimos nos metemos en la vida de ellos, nos metemos también en la calidad de, ¿cómo es? De lo que sería el ecosistema de ellos. Nosotros actuamos de tal manera irresponsablemente a veces, alterando sus ecosistemas. Y entonces después tenemos consecuencias. Miren ustedes lo que está pasando con los carpinchos acá en el Nordelta, ¿no? Y están discutiendo a ver cómo se puede contener y esto y aquello. Y es necesario contenerlos y es necesario buscarle la forma de resolver la cuestión. ¿Se puede? Sí, pero no como se está pensando, porque algunos proponen una especie de esterilización para que no se reproduzcan. Eso trae aparejado consecuencias, que cuando se esteriliza de más, se extingue la especie y los predadores de esas especies en los ecosistemas donde viven, después tenemos un choque permanente, porque esos predadores siguen y necesitan alimentarse. Entonces esa búsqueda de alimento hace que se desplacen a lugares donde incluso está el ser humano viviendo. ¿Se pueden hacer cosas? Sí, pero ahí hace falta, miren, como la matemática es necesaria en la vida también. Por estadística hay que establecer y por estudio, y el estudio ¿quién lo puede hacer? Y el Estado. Pero si el Estado no existe, no tenemos forma de estudiar. Pues hacemos lo que queremos, lo que interpretamos, lo que nos imponemos, y después sufrimos las consecuencias todos. Eso tiene que aprenderse individualmente y después tenemos que aprender esto socialmente. Cómo tenemos que aprender a dialogar en serio y estudiar las cosas en serio. Y acá, ¿qué está pasando con los carpinchos? Bueno, uno le dice vamos a limitarlos para que no se reproduzcan, y otros quieren alocadamente decir, bueno, vamos a juntar plata y vamos a llevarlos a otro lado y los transferimos y ya está. Y eso no resuelve nada. Nada. Se pueden encontrar resoluciones y yo no las voy a proponer acá porque no es mi tema, pero a su vez, si alguien quiere informarse un poco más, con todo gusto yo le puedo responder y dar canales. La ciencia tiene que abrirse a veces en eso para poder comprender y aportar, ¿no? Las cosas. Para eso es la ciencia, para resolver los temas prácticos. Bueno, volviendo al tema de los animales tienen en sí una cosa muy importante. Ellos respetan las otras especies, aun aquellas que pueden ser depredadas por ellos, porque ellos solamente se atacan cuando se necesita la búsqueda de conseguir material que le permita, por la digestión, mantener su vida, su propia vida, o cuando se tienen que defender de un enemigo natural que está alrededor. Y la primera pregunta que uno puede hacer cuando uno ve el microcosmos, por ejemplo, ¿cómo hace una bacteria para saber por dónde tiene que buscar? ¿O cómo hace un microorganismo para saber cómo tiene que buscar? No tienen los sentidos que nosotros los tenemos. Perciben energías que es como que le generan en la membrana que los envuelve. Todos tienen de alguna manera membranas, generan reacciones internas que hacen desplazarse para un lado o para el otro.
yendo al lugar o apartándose del lugar. Y adentro tienen algo que los impulsa según la funcionalidad que necesita resolver en un momento determinado. Necesita conseguir alimentos, necesita protegerse, van para ese lado. Cuando hablamos de así de especies que están cerca nuestro, nosotros tenemos a veces especies que nos hacen compañía, pero cuidado, porque nosotros nos hacemos responsables de esas especies. Y algunas veces nota, y a ustedes también les pasará, haber visto personas que salen a pasear a su mascota, lo que llaman mascota, para que hagan sus necesidades en la calle. Y eso los obliga a tener un ritmo. No lo puede dejar 2 días encerrado. Entonces tiene que salir, y si no, busca un pasea mascota, no me gusta decir mascota, entonces vamos a decir una forma de pasear las mascotas ¿cómo es? En forma literal de hacerlo como obligación, y vamos a buscar quien lo haga en reemplazo nuestro. Y eso es un poco abandonar ese vínculo que se está generando con ese compañero de camino, que vamos a llamar compañero de vida, que nos ayuda, porque ellos están en general vinculados, se empiezan a vincular con el entorno, con el que consideran que es si quieren, el alfa, su guía, su sostén, que somos los seres humanos que conviven con ellos. Y entonces si hacemos algo así, lo hacemos sentir mal, aunque los alimente otra persona, los pasee otra persona. No es lo que ellos quieren. Ellos quieren estar cerca, sentirse vinculados con aquellos que consideran el alfa de ellos. Y si alguna vez han tenido compañeros de vida que se sienten morir, en ese momento buscan al alfa que esté al lado. Lo miran y le piden. Así que no podemos ser indiferentes. Y la indiferencia es tan grande que ni siquiera reconocemos a aquellos compañeros de vida que sirven de alimento. Porque ahí es el otro tema. Vamos a poner un alimento propio para nosotros acá en el país en que estamos hoy en día. Vivimos en un temperamento de vida con las vacas, por ejemplo. Sirven como unidades económicas. Entonces, si sirven, si no sirven, no le damos alimento. Si llueve y se inundan hasta las patas, por ejemplo, que se quedan ahí. Después, si vemos que están medias con problemas que se avecinan, en general la mandamos a los mataderos y lo comercializamos a 10, a 5, a 8, a 20, el valor que sea. Y no respetamos esa serie, esas especies que nos dan lo mejor que tienen, es su propio cuerpo, para nuestros alimentos. Y a veces alguien aparece que dice, no podemos comer alimentos. Bueno, tenemos que comer aquellas cosas que necesitamos, porque hay ciertas proteínas que nosotros como seres biológicos de este planeta, son proteínas esenciales que no podemos elaborar. Entonces tenemos que consumirlas de afuera para poder integrarlas. Y eso es importantísimo. Ahora tendríamos que ser suficientemente inteligentes, saber discernir entre cómo hacer que esos elementos biológicos lleguen, esos aminoácidos, a nuestro cuerpo, y si no lo podemos reemplazar de otra manera, cómo tratar a aquellos que son nuestros proveedores.
naturales, no hacer una masacre. Total, no me importa, son animales. No, los animales son nosotros, no aprendemos de ellos. Y fíjense ustedes que hay una cosa muy interesante, muy, muy interesante. Todos los animales, todas las especies se comunican entre sí, tienen forma de comunicación. Hay estudios hechos en el Ártico sobre las ballenas jorobadas y se han grabado conversaciones de kilómetros, de muchas millas náuticas, donde una manada se comunica con otra, emiten sonidos que cambian. En otro momento se ha observado cohechitos rituales que sirven para determinadas cosas, que se avisan, que se hacen, no. Se han detectado, por ejemplo, vallenatos que rara vez, pero lo han podido certificar, es como que se limpiara una lengua sobre la otra, entre dos vallenatos, y después siguen su curso normal. No se sabe si es una especie de beso, que no creo que sea como nosotros lo interpretamos, pero que sí sirve a lo mejor para hasta limpiar algo que puede tener uno de los vallenatos en su lengua. Fíjense ustedes esa colaboración, esa vinculación que todavía no entendemos. Y yo lo dije la vez pasada, creo que lo dije también acá en uno de los episodios, que si uno va a ver en un mirador, cuando las ballenas vienen a tener sus crías en las costas del sur nuestro, en los miradores que se tienen cerca de la costa, no solamente nosotros la vemos a ellos nos vienen a ver a nosotros. Y nos vienen a ver, si no, y traen a sus crías, como diciendo, mira, afuera nuestro, de nuestro ambiente, hay otros seres que están ahí. Conocerlos. No podemos integrarnos, pero conocerlos. Algo así como que nosotros estamos haciendo con las estrellas, ¿no? Buscando dónde hay otros seres pensantes o actuantes como nosotros y nos preguntamos por qué no pasa. Nosotros tenemos que mirar muchas veces las cosas que pasan aquí, ¿no? Por ejemplo, el incendio de La Plata, que pudo haber generado una catástrofe. Igual es una catástrofe desde el punto de vista de lo que estamos hablando, porque no sabemos cuántas especies menores han sido sacrificadas innecesariamente. Porque una cosa es que una especie sea depredadora de otras, incluso pueden ser peligrosas para nosotros, obviamente, pero otra cosa que sean alimañas que sí sea una plaga que necesitamos combatir. Cuando nosotros tenemos un bichito, por decirlo así, en su ambiente y su ecosistema, lo respetamos y está bien, no intervenimos. Haga su vida, no es peligroso para nosotros. Si se nos mete en nuestro territorio, en nuestra casa, es una plaga y ahí sí hay que combatirla. Ese es el criterio que tenemos que tener. Y volviendo al tema de cómo hacemos con ellos, cómo tratamos para aquellos que nos van a dar alimento, tenemos que saber cómo hacerlo, cómo buscar la forma de que sea lo menos traumático para esos seres que van a dar su cuerpo para nosotros, para nuestro alimento. Nosotros tenemos que aprender de las especies, mucho. Son especies menores que uno dice, bueno, no tienen. Y fíjense ustedes, a veces yo estuve mirando hace poco, hoy, antes de entrar acá, la arrogancia de un chiquito, muy joven, que se sentía con condiciones de pasar por arriba de otra persona. Yo tengo la verdad absoluta. Este chico tendría 20 años, 22 años, tendrá toda la lucidez que quiera, sus capacidades, su aprendizaje, pero la sensación era que se sentía superior y se estaba dirigiendo en un programa periodístico
a un señor, vamos a decirlo porque es un señor que hay que respetar, y Carlos Malastón. Y le estaba faltando el respeto en la mirada que tenía, como diciendo, no me vas a convencer. Bueno, sos un ser humano joven, pero venís con un ayer, y vos te sentís soberbio, te sentís, pibe, en una condición de superioridad. Bueno, es tu vida. Si vos te sentís contento con eso y conforme, seguí. Trata de no lastimar a nadie. Es como aquel que va con una moto de esas de alta cilindrada o un coche este, de última generación y de muy buen poder y se siente en condiciones de poder faltar las normas de seguridad viales. Incluso tenemos el hecho de que en este momento se atenta contra la vialidad nacional, que es una cosa esencial. Primero nos sacan las aerolíneas, porque en la aerolínea de bandera ya hay lugares donde no aterrizan. No hay línea, no hay ruta para eso, para ellas. Y ahora atacan vialidad. Entonces, si se rompen los caminos, quedamos incomunicados. ¿Vieron cómo de alguna manera volvemos al siglo XIX? O, perdón, siglo XIX no tanto, no exageremos, menos. Quedémonos en el siglo, sí, XIX, está bien, XIX, 1800 y pico, cuando íbamos en carreta, bueno, nos van a llevar a eso si quieren. Hay quienes quieren hacer eso, otros no. Eh, yo quiero encontrar en los distintos países que haya un sentimiento verdaderamente patrio, pero que eso no nos limite en la forma de comunicarnos. Ahora, si ese pensamiento patrio es, porque a veces dice patria, ¿no? ¿Qué entender por patria? ¿Qué entender por patria? Entonces ahí es un tema interesante porque voy a decir, bueno, yo entiendo la patria con un sentido de cómo poder relacionarme con todo el país, todos los que estamos en esta comunidad que llamamos territorio. Pero otros no lo entienden así. Otros entienden patria como diciendo la categoría mía, lo demás no existe. Bueno, es una cuestión de entender con qué interpretación se dicen las cosas y las actitudes. Bueno, creo que estamos ya en las postrimerías del caso, así que vamos a ir cerrando. Nos veremos el próximo viernes. Y si no, en nuestro canal, y si no, en algún lado donde tengamos la oportunidad de exponer. Yo me ofrezco a hacer también charlas y conferencias, si ustedes creen oportuno, se juntan. No me interesa la cantidad de que hacemos, pero para hacer charlitas en lo personal, en presencial, como se dice. Bueno, nos veremos, Dios mediante, la semana próxima.